Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Bueno, hoy vamos a hablar de una teoría que he estado desarrollando con los años y en la que me he basado en estudios de un filósofo llamado Noam Chomsky. Noam Chomsky habla del rebaño desconcertado y yo he desarrollado una teoría en base a ese gran nombre, ¿no? El rebaño desconcertado. Nosotros como sociedad. Vamos a empezar por el principio, la distinción que hay en nuestra sociedad. Nosotros, el populacho, ellos nos llaman el vulgo, lo vulgar, lo que está para sostener su riqueza, lo que está para sostener su modo de vida. Ellos creen en la gestión de sus asuntos particulares y de nuestros asuntos particulares. De hecho, es que existe una teoría que sostiene que solo una élite reducida, la comunidad intelectual, ellos se llaman a sí mismos la comunidad intelectual, pues solamente ellos pueden entender cuáles son los intereses comunes que nos convienen a todos. Es decir, como si nosotros no supiésemos lo que nos conviene realmente, y ellos sí. De hecho, ellos entienden que no debe permitirse al vulgo, es decir, a lo vulgar, es decir, a la sociedad, la clase baja, nosotros en particular, que nos hagamos cargo de nuestros propios asuntos. Además de eso, ellos entienden que los medios de comunicación deben estar fuertemente controlados, como gran nexo de unión, como gran nexo de cohesión para todo este sistema, ¿no? Los medios de comunicación deben de ser, pues realmente, pues una piedra angular de todo este plan. Nosotros no podemos gestionar nuestros propios asuntos y los medios de comunicación deben de estar controlados por ellos mismos. Ahí tenemos esta teoría y así empieza este programa sobre el rebaño desconcertado. Todo esto me quiero remontar a que esto no es nuevo, ¿no? Existe en 1916 un caso de Woodrow Wilson, que fue presidente de los Estados Unidos, que llegó al poder con un eslogan que me parece fascinante, ¿no? Paz sin victoria. Este hombre en solo 6 meses consiguió que la población de los Estados Unidos, que era una población en aquel momento pacífica, que no quería entrar en ningún tipo de guerra, pues de alguna manera pidiese la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Se convirtió en una sociedad histérica y belicista que quería ir a la guerra. Lo consiguió a base de historias falsas que difundieron los medios de comunicación, como que los soldados de las fuerzas alemanas pues mataban a niños, niños que estaban en hospitales, algo similar a lo que ocurrió con las incubadoras desconectadas antes de la entrada de Estados Unidos en el año 2003 en Irak. Historias falsas que fueron difundidas por medios de comunicación afines al gobierno, ¿no? También tenemos el paralelismo de Woodrow Wilson, 1916, a día de hoy, con la administración de los Estados Unidos post-11S, de ir a una guerra mediante el sistema de aterrorizar a la sociedad y suscitar en ella un fanatismo patriota, ¿no? Evidentemente en Estados Unidos, y aquí también, y en otros países también funciona, pues utilizan mucho el patriotismo como nexo de unión, como si no estás con nosotros, estás en contra de nosotros, ¿no? Entonces, todo esto del rebaño desconcertado viene de una idea, ¿no? Dirigir el pensamiento de la mayor parte de la población. Nosotros nos pensamos que somos libres, pero ¿realmente somos libres de aquí? ¿De nuestro cerebro? Para esta gente es vital, para sus ideas, para que su casta siga manteniéndose, el hecho de tener el apoyo de clases con un nivel cultural muy elevado. Es decir, esa gente cuando habla son gente muy educada, que sabe perfectamente cómo tiene que decirnos las cosas, que sabe perfectamente con quién tiene que negociar, cómo tiene que hacer las cosas para que nosotros de alguna manera acabemos aceptándolo. Y de hecho ellos no permiten ninguna desviación de su contenido. Es decir, fijaros por ejemplo el Partido Popular en España, seguro que en otros países, si estáis viéndome en Latinoamérica, tenéis un partido muy similar, ¿no? Partido Popular, todos a una, ¿no? Como Fuenteovejuna, todos a una, un pensamiento único. Cualquiera que se desvía de ese pensamiento único acaba siendo excluido de esos partidos prácticamente sectarios, ¿no?
Bueno, ellos utilizan nuevas técnicas de propaganda. La aceptación de algo inicialmente no deseado, pues no es fácil, es algo que está muy estudiado y que son técnicas de propaganda. Por ejemplo, cuentas falsas de Twitter, a día de hoy en el siglo XXI, que acaba retuiteando muchas cosas que se han dicho para acabar teniendo mucha influencia en la sociedad. Y esto lo he visto yo aquí, en el Estado español. ¿Y todo esto por qué? Pues evidentemente porque es como en una novela de Agatha Christie. Aquí hay alguien que se está llevando el dinero. Aquí hay una serie de señores o una parte de la población que es la que se está llevando todo el dinero. Aquí en España tenemos una crisis pues tremenda, tremenda. No tengo adjetivo calificativo para exponerlo, ¿no? 6 millones y pico de parados, teniendo en cuenta que se manipulan las estadísticas de paro para que mucha gente se quede excluida de esas estadísticas de paro. Aquí hay mucha gente que no entiende que el rescate bancario ha hipotecado la educación pública de este país, la sanidad pública de este país, para siempre. Y que no ha habido condenas por lo que ha ocurrido, ¿no? De hecho, la política a día de hoy se está utilizando para que el rebaño desconcertado, es decir, las ovejas que estamos sin saber, que estamos pasando por el mundo, pastando por el mundo, sin saber ni prácticamente ni quiénes somos, ni cómo funciona nada, pues, bueno, pues realmente todo está diseñado para que el rebaño desconcertado no sepa realmente que el que está dominando el mundo es la comunidad de las finanzas, por encima de nuestra clase política. Esos señores que realmente han cogido todo nuestro dinero y se lo han quedado. Por mucho menos dinero se lió la Revolución Francesa, por mucho menos dinero hubo pues revoluciones independentistas en muchos países, en África, en Asia, en América del Sur. Aparte de lo que viene siendo, pues por supuesto, las reivindicaciones nacionalistas. El rebaño desconcertado es una amenaza para ellos. Ellos tienen que protegerse de este rebaño desconcertado cuando brama y pisotea, cuando hablamos entre nosotros. Ellos no quieren que hablemos entre nosotros. Entonces, nos hacen jugar a un juego. Esto es un poco ya, evidentemente, desarrollo de mi teoría. Jugar a un juego. Depredadores y espectadores. Ellos son depredadores de nuestra vida y nosotros somos espectadores de esos depredadores devorándonos. Esto consiste en ser espectadores en vez de miembros de una sociedad activa, de una sociedad comprometida. Tenéis que entender, por ejemplo, que a principios de siglo pues había huelgas, por ejemplo en España, que duraban 60 días. La gente salía a la calle y hablaba, oye, me está pasando esto, oye, me está pasando esto otro, no, pues hay que organizarse, hay que hacer algo contra el patrón que nos está machacando, ¿no? Y muchas cosas se consiguieron gracias a eso. A día de hoy, eso es imposible. La gente está metida en su casa viendo series. Las series están muy bien, a mí me gustan mucho las series, ¿no? Pero no existe un compromiso social, existe un individualismo que es prácticamente un virus, ¿no? Y gracias ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto, ¿no? Pues gracias a la fabricación artificial del consenso, el pensamiento único, la verdad impuesta, ¿no? Los medios de comunicación, las escuelas, la cultura popular tienen que estar divididas para alcanzar un pensamiento único. Parece una paradoja, pero no lo es. Tenemos un sistema educacional de carácter privado dirigido a los hombres responsables, a las castas. Y luego tenemos un sistema público que es muy deficiente a nivel de educación y a nivel de sanidad. Ellos han querido que sea así, para que exista una separación de la sociedad muy clara. Después de eso, llega un momento en el que existe la palabra poder. La palabra poder significa que hay unos señores que tienen el dominio de nuestras vidas. Y entonces imponen un pensamiento único, el miedo, para que nosotros acabemos remando en su misma dirección. Acabemos defendiendo su sistema. A la clase del rebaño desconcertado, evidentemente, hay que distraerla. Hay que dirigir su atención a cualquier otra cosa. Que nadie se meta en líos y que nadie deje de remar en la dirección de esa clase dirigente. Si no funciona eso, si no funcionan las distracciones,
sí que funciona la temática del miedo, el acojonarnos, con perdón, a base de ultraviolencia policial, y esto lo hemos visto en manifestaciones en Latinoamérica, en Estados Unidos, en España, en Europa. Esto funciona así. Si tú no te distraes con el fútbol, con la prensa rosa, con la televisión, los videojuegos, la pornografía, bueno, pues no has caído en depresión con tu propia vida y realmente tienes ganas de luchar por el sistema, no te preocupes. Hay una legión de señores que te están esperando con la porra en la mano para que se te quiten las ganas, a ti, a tus colegas y a tus hijos. Eso funciona así. Como espectadores de toda esta acción, pues al final todo esto nos crea una grandísima frustración. El rebaño desconcertado pues acaba cabreando, se acaba bramando, ¿no? Acaba de alguna manera queriendo romper la jaula en donde estamos, ¿no? Las vallas de la granja, ¿no? Y acabamos liberando nuestra carga violenta exclusivamente entre nosotros, no contra ellos. Es decir, si hubiese 2 millones de personas en la calle queriendo enfrentarse con la brutalidad policial, al final, evidentemente, pues no habría color, no se podría llegar a... no habría equilibrio, ganaría la propia gente, ¿no? Pero no, la frustración se acaba liberando entre nosotros, entre nuestra casta, de alguna manera, ¿no? Violencia machista, y esto se ve todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Violencia entre bandas, delincuencia, caos vital, es decir, depresiones, suicidios, es decir, estamos liberando nuestra frustración, nuestra violencia contra nosotros mismos y no contra ellos, curioso, ¿no? Al final, liberamos nuestra responsabilidad en esa casta política, ¿no? Que nos acaba liderando. Bueno, por supuesto, liberamos nuestra responsabilidad a nivel de violencia entre nosotros mismos y, como decíamos, ¿no? Liberamos nuestra responsabilidad a nivel político en unos líderes que nos ponen ahí, ¿no? Unos líderes que son aquellos que poseen una capacidad muy lógica. Los políticos, desde luego, no son tontos, saben hablar, saben decir las cosas que creemos que queremos oír, ¿no? Y de hecho, estos políticos son expertos en crear ilusiones necesarias y además son expertos en hacer simplificaciones acentuadas. Es decir, estos señores simplifican brutalmente todo el tema, ¿no? Y lo llevan todo a su lema, más trabajo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, la campaña del Partido Socialista, que de socialista no tiene nada, en España, ¿no? Por el pleno empleo. No han dado luego explicaciones después de generar millones de parados. No hay una responsabilidad política, como puede haberla en Holanda, de coger y tener que dar explicaciones al no cumplir tu programa electoral. Pero ¿quién va a estar en contra de un lema como por el pleno empleo? Es una falsedad, ¿no? Todo funciona con un sistema de relaciones públicas en la que el rebaño desconcertado está totalmente fuera de onda, ¿no? La televisión nos está proporcionando continuamente imágenes de esa gentuza. Un seguimiento continuo sobre la vida de los políticos, sobre las declaraciones de los políticos. ¿Qué pasa? Es que no existen las opiniones que están en contra del sistema. ¿Qué pasa? Es que no existen ni siquiera a nivel público, ya no digo a nivel privado, digo a nivel público, ¿no? Lo que pagamos entre todos los ciudadanos. No existen imágenes de una posible resistencia, es que no existimos como resistencia, porque si estáis viendo este vídeo realmente, de alguna manera, a nivel moral, sí que formáis parte de una resistencia que se resiste de alguna manera a aguantar todo esto que nos está cayendo, ¿no? Informativos públicos e informativos privados que no sacan nuestras declaraciones, lo que opinamos gente como nosotros, ¿no? Las relaciones públicas realmente constituyen una industria inmensa que mueve billones de dólares y de euros al año, ¿no? Y es un peligro, porque es un peligro a nivel moral, pero que nosotros tengamos nuestra propia opinión es un peligro para ellos, para las corporaciones a las que representan los políticos y, por supuesto, para las corporaciones que están unidas a ese poder financiero que se lleva nuestro dinero con rescates bancarios. Tenemos que entender que el rebaño desconcertado tuvo grandes victorias en el terreno legislativo hace muchos años. Acordaros como dicen nuestros padres, ¿no? Los padres que lucharon mucho en la calle por conseguir muchos derechos laborales que a día de hoy se han eliminado prácticamente en 5 o 6 años, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, todo esto funciona porque
El individuo está atomizado, está segregado y está solo. Nos sentimos solos, pero no en esa soledad que estás disfrutando diciendo, ay, estoy haciendo esto que me gusta, pues estoy muy bien. No, estamos segregados con respecto a un interés común. Estamos atomizados viendo la televisión como si fuésemos unos zombies, ¿no? O viendo lo que pasa a nuestro alrededor como si fuésemos unos mediocres, ¿no? Es interesante porque yo, por ejemplo, he estado en sitios de ingeniería en donde se hablaban de las condiciones laborales, que eran paupérrimas, jornadas de 10 horas, 12 horas, horas extras que no se pagaban, y yo hacía preguntas, yo era algo más joven, aunque yo soy un tío joven ahora mismo, ¿no? Tengo 32 años, ¿no? Pero bueno, en aquel momento pues a lo mejor tendría unos 25 años y tal. Entonces yo preguntaba a la gente, decía, oye, ¿cómo es posible que nos paguen las horas extras? Si estáis aquí 12, 13, 14 horas al día, ¿no? Y la gente le daba miedo como hablar de ello, ¿no? A ver si me va a escuchar el jefe que está en esa mesa de ahí o tal, ¿no? Todos acojonados, ¿no? Atomizados. Segregados, porque esas cosas no se hablaban entre ellas. Tenía que venir un becario a hablar de estas cosas, ¿no? Interesante. Y de hecho, había gente que se ponía en contra de que se hablasen de cosas de esas, ¿no? La gente contra los huelguistas, prácticamente, ¿no? Yo no era un huelguista en aquel momento, pero estaba hablando de algo sindical, ¿no? La criminalización del sindicalismo en el siglo XXI es una de las cosas más graves que han ocurrido dentro del rebaño desconcertado, ¿no? Los medios de comunicación, pues evidentemente, pues hacen encuestas a pie de calle. Cuando hay una huelga, pues ponen, imaginaros, una huelga de taxistas, ¿no? Los taxistas, además, que son un gremio bastante duro, ¿no? Y entonces, pues ponen a la gente en plan, pues, hacen las entrevistas que hacen, no hacen las entrevistas a los taxistas diciendo lo que les está pasando. Tengan razón o no. Lo que ponen es a la gente que está molesta con esa huelga, ¿no? Para crear un estado de opinión contra todo posible sindicalismo que hay. Esa criminalización me parece una de las cosas más graves, ¿no? Me parece muy interesante el hecho del mensaje que tienen ellos, ¿no? Hablan de cosas como la paz social. La paz social, que es su paz social, ¿no? Ellos se aseguran de que no haya gente mala que destruya su chiringuito, su paz social, ¿no? Y ellos además siempre hablan de esas palabras que a mí me parece alucinante, ¿no? Los valores correctos. Ellos son como casta que son, ¿no? Lo tienen clarísimo, lo tienen muy inculcado, ¿no? Y el rebaño desconcertado quizá no lo tiene tan claro, ¿no? Ellos están muy organizados y ellos hablan de inculcar los valores correctos, ¿no? Es decir, un sistema en el que la clase especializada está entrenada para trabajar al servicio de sus amos. Es que ellos lo ven así, como si fuese la esclavitud del siglo XXI, aunque podamos votar y aunque podamos comprarnos una Nintendo. Es que es así. Al final, tenemos que entender que mientras que al resto de la población se le priva de toda forma de organización, al final, cuando tú estás privando de cultura, también estás privando de maneras de organizarte, ¿no? De inquietudes a la hora de cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues nos dejan pocas opciones. Nos dejan enfrente de la televisión con una vida, pues de gente hecha polvo, ¿no? Con un trabajo que no nos hace felices, con una, pues quizá con una frustración a todos los niveles, una frustración sexual quizá también desde el propio colegio, ¿no? Que hace que también nuestra psique esté muy condicionada en muchas cosas, ¿no? Y masticando religiosamente el mensaje que nos meten los medios de comunicación y las películas, ¿no? Las películas de Hollywood y todo, ¿no? Quizá porque nuestro sueño, inculcado por ellos, es ni más ni menos que, como rebaño desconcertado, pues creernos que salimos de esa jaula, de nuestra granja, y consumir cada vez más y más. Y quizá vivir mejor que esa familia de clase media que vemos en los anuncios de la margarina y que vemos que están tan cojonudamente y tan felices, ¿no? Viendo la televisión, creemos que eso es la verdad, creemos que eso es lo que hay ahí fuera esperándonos como sueño, ¿no? Creemos que eso es todo lo que existe, que es nuestra única meta, o que es una locura pensar que haya otra cosa, ¿no? Al final, no es que... Es que el sistema del rebaño desconcertado pues está perfectamente montado, porque finalmente no es que esté prohibido organizarse, es que tú mismo te lo acabas prohibiendo, ¿no? Eso es totalmente decisivo, porque nunca se está en condiciones de averiguar
si realmente uno está loco por pensar esas cosas revolucionarias, o simplemente, pues es que está dando todo por bueno, y es lo más lógico que podemos hacer, conformarnos con lo que nos ha venido, ¿no? Con, bueno, pues demasiado, con lo que yo he conseguido, ¿no? Con todos los traumas que hemos tenido que superar en nuestra vida, con todo lo que hemos luchado hasta el día de hoy, ¿no? Y prácticamente nos conformamos con que eso es lo único que se puede hacer. Muchas veces me han dicho a mí, tú eres un idealista, tú no puedes cambiar el mundo, hombre, tú ya te darás cuenta, ¿no? Y ya verás, ¿no? Y muchos palos te llevarás en la vida. Pues me los llevaré, pero las ideas están ahí. Yo tengo que intentar comentaros toda esta teoría que estoy desarrollando, ¿no? La descarga de adrenalina contra nosotros mismos, la represión sexual de la que hemos estado hablando, ¿no? Mirad, al final, pues todo esto es una mezcla de fútbol, culebrones, películas ultraviolentas, que al final nos acaban sacando del sopor, vamos al cine y nos creemos que, bueno, pues ya hemos hecho la tarde, ¿no? Cuando a lo mejor tendríamos que haber estado en una asociación cultural hablando de cómo cambiar la economía del siglo XXI, si fuésemos responsables, una sociedad de irresponsables. Al final, pues nosotros acabamos convocando eslóganes sin sentido, ¿no? En los estadios de fútbol, o repitiendo esas cosas que la sociedad nos acaba imponiendo a través de la publicidad, que la publicidad finalmente acaba moviendo el mundo, ¿no? Pero finalmente de la mala publicidad. Es interesante el hecho de poder ver cómo estamos debidamente atemorizados, que es una serie de palabras que me encanta, ¿no? Debidamente acojonados, debidamente con miedo. Es nuestro deber tener miedo para que todo esto funcione. Y de hecho, pues la distracción y la marginalidad de nuestras personas, de nuestra sociedad, pues evidentemente es un estímulo para ellos. Cuanto peor nos ven, mejor les va a ellos. Eso es así, es algo retroactivo, ¿no? Funciona retroalimentándose. Una cosa alimenta a la otra, ¿no? Y nosotros somos unos excéntricos, ¿no? Alguien que somos una rareza en un mar de normalidad y tranquilidad. Es que es alucinante porque lo normal sería pensar como pensamos nosotros, pero es que son ellos los que creen que son totalmente normales, y yo les conozco bien, les aseguro que he tenido pues experiencias humanas con gente durante muchos años de ese tipo, y os sorprendería de verdad ver cómo piensan, ¿no? Se piensan que son rectos, se piensan que ellos llevan la razón, que el mundo no puede ser de otra manera. Como les ha ido tan cojonudamente bien con todo esto, es por lo que en este país sigue triunfando, por ejemplo, sigue habiendo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Calles de franquistas, ¿no? Es que, vamos a ver, aquí ha habido mucha gente que ha vivido muy bien con el franquismo, ¿no? Por ejemplo, escuchaba a Jaime Mayor Oreja hablando de que era la época de mayor bonanza económica de la historia. Claro, para él, para los suyos, ¿no? Que no tenían que estar muriendo en las cunetas. Es que eso es así. Vamos a ver. Y yo no me estoy declarando republicano con respecto a esto. Lo que estoy reclamando es justicia para todo aquel que sea represaliado por sus ideas, ¿no? Sean cuales sean. Finalmente, tenemos que entender que habría que entender que nuestra sociedad llena de apatía, de obediencia y de pasividad es impuesta. Es decir, el rebaño desconcertado podría ser un rebaño concertado, un rebaño con criterio, si nosotros a día de hoy empezásemos a hablar pues entre nosotros, ¿no? Que es lo que nos falta muchas veces. Y tener el valor de hablar de política y el valor de cambiar las cosas, quizá con lo único que podemos hacer, que es con nuestro voto, ¿no? Y también de hablar con esa gente que sigue votando, pues en nuestro caso, 20 millones de personas al bipartidismo, ¿no? Y decir, oye, pues es que a ti te está yendo muy bien ahora mismo, pero cuando te vaya mal te vas a acordar de todo esto, ¿no? Y quizá sabes que todo esto no es correcto, todo esto que está ocurriendo no es correcto. Y quizás, pues que tener conversaciones con esa gente que les pique la curiosidad como mínimo, ¿no? Porque muchas veces se produce el efecto mariposa, que alguien te dice algo y eso produce un montón de cambios, ¿no? Pues creemos cientos de efectos mariposa, miles de efectos mariposa con mucha gente. Podemos hacerlo, ¿por qué no? La gente de arriba lo ha hecho con más medios que nosotros, pero con peor intención que nosotros, ¿no? Y la buena intención yo siempre he pensado que finalmente acaba prevaleciendo. Entiendo que en la vida muchas veces acaba prevaleciendo, ¿no? Pero para eso tenemos que ser desobedientes, tenemos que dejar de ser apáticos, tenemos que dejar de ser pasivos y no cortarnos un pelo. ¿Por qué cortarnos? Quizá, evidentemente, hablar con inteligencia en algunas situaciones, pero en otras, quizá dejar de tener miedo, ¿no?
Tenemos que entender que en nuestro entorno se ha falsificado mucho la historia, se ha demonizado a mucha gente, se ha metido mucho miedo a través de pues no pierdas tu empleo, porque fíjate, te está esperando el paro, ¿no? Y se te acabará el subsidio y estarás jodido. Vamos, yo lo entiendo bien porque me está pasando, ¿no? Pero aún así no dejo de pensar en todo esto, ¿no? Entonces, en una sociedad en la que continuamente se está buscando enemigos, en donde se produce un desfile de enemigos continuamente en la televisión, ¿no? Los políticos acaban, pues unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, siempre ese bipartidismo, pero al final ellos entienden que el único enemigo somos nosotros, ¿no? Y al final, pues yo os voy a dar como último ejemplo, ¿no? Una experiencia que tuve yo con una empresa, estaba trabajando en cierta empresa, y tenía que hablar con unos señores de una empresa armamentística, ¿no? Y esa empresa armamentística se dedicaba a hacer, pues de alguna manera, morteros, de alguna manera, misiles, ¿no? Y claro, yo hablaba con ellos y decía, oye, ¿y tú esto? ¿Cómo duermes por la noche haciendo todo esto? Y ellos decían, no, yo lo que creo es que esto va a un almacén y como caduca dentro de 2 años, en este almacén no se utiliza y yo me lavo las manos y yo creo que no se ha utilizado, ¿no? Falsifican su propia vida. Y entonces aquello me hizo pensar muchísimo, ¿no? Gente que acaba falsificando su propia vida porque se piensa que así puede vivir mejor, ¿no? Que como nosotros como rebaño desconcertado no falsifiquemos nuestra vida. Que nosotros como rebaño desconcertado dejemos de ser apáticos y dejemos de alguna manera de pues utilizar la violencia contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no dejamos de hacer todo esto, seguiremos siendo esas ovejas con una interrogación por encima de nuestra cabeza. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma, espero que les haya hecho pensar y espero que entre todos creemos muchos efectos mariposa. Nada más, pues nada, muchas gracias y salud y suerte. Adiós.